Muy buenos días, hermanos amados. Benditos sean cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos en este culto virtual en vivo. Sea usted también ahí, amigo del canal del ministerio, hermano, que hoy se dispone a ser bendecido por la Congregación Apostólica de Restauración. Bien, hermanos amados, hemos pasado un tiempo de festejo de la nación del Perú, por la independencia, por la libertad que se adquirió ahí por el año 1821. Pero yo quiero decirle que no hay mejor libertad, no hay mejor redención la que podemos alcanzar por medio de Jesús, nuestro Mesías. Aleluya. Bien, hermano amado, hoy tenemos Cena del Señor. Y quiero empezar con este contexto de hoy, a agosto de este año 2025. Realmente, desde comienzo de años ha habido una aceleración de transformación, de cambios en la creación, en la humanidad, en la iglesia misma. Y surgen realmente voces, surgen címbalos resonantes, o sea, ruidos en torno a lo que es cierto, que Jesús viene muy, muy, muy pronto, eso sí. Pero es indudable que hoy hay voces en el contexto de hoy, vienen anunciando que estamos en el principio de dolores. Verdaderamente estamos en el principio de dolores. Hermano amado, este es un tema que lo vamos a estar enseñando el próximo domingo 10 de agosto. Es muy importante usted, hermano amado, que como dice el profeta Daniel, tenemos que ser buenos, tenemos que ser entendidos de los tiempos, a fin de hacer a muchos vencedores y que seamos en su momento como estrellas del cielo, que resplandezcamos en la eternidad. Por eso, a comienzos de este año 2025, iniciamos un caminar en cada cena del Señor. Y este caminar tiene que ver con llegar a ser parte de las ovejas remanente que Dios está buscando. Y hoy, en esta séptima parte de como una serie para cada momento de celebrar la Cena del Señor, hoy vamos a estar enseñando también la séptima exhortación a todo creyente a fin de que llegue a ser parte de las ovejas remanente que Dios busca. Siempre estamos diciendo en cada momento, desde la primera exhortación, que tiene que ver justamente con las exhortaciones que escribió el apóstol Juan a las congregaciones que se ubicaban en la zona hoy de Turquía. Que indudablemente hoy a la fecha no existe ni una sola congregación
mesiánica o que crean en Jesús el Mesías. Entonces, siempre es desde inicios y hasta el día de hoy seguirá y seguiremos animándoles a que entiendan esa palabra escuchar. Dice que la fe es por el oír y el escuchar. Esa palabra escuchar debemos entenderla en el hebreo. Y en el hebreo tiene que ver con prestar atención a fin de ponerse en acción en base a lo que estamos poniendo atención. Y es aquí donde el ser humano, una persona, un creyente, tiene dos cosas para prestar atención. Una de ellas es, ¿busca tener bienestar en la tierra o está buscando tener bienestar para la vida eterna? ¿Cuál es el orden importante en la vida de una persona, de una familia y de un creyente? El mundo de hoy, hermano amado, está lleno de muchas tentaciones. El mundo de hoy, la humanidad de hoy, está caminando a ser más insegura. Y esta inseguridad está causando ansiedades. Este es el bienestar de este mundo de hoy. Por eso hoy y desde inicios de año, buscar hacer las ovejas remanente tiene que ver con ubicarnos. Tiene que ver con saber escuchar. Tiene que ver con poner atención y poner en acción todo aquello que me va a significar bienestar para la vida eterna. Ese debe ser el enfoque de hoy. Hoy, hermanos amados, Dios no está en el primer lugar de las personas. Y cuando digo personas, estoy hablando de niños, jóvenes, adultos mayores. Dios seguramente debe estar en el lugar tercero o cuarto, o cuando enfrentan alguna tribulación personal o familiar. Ahí surge el nombre Dios. Y es porque, lamentablemente, eligieron tener solo bienestar en la tierra. Y como les digo, la inseguridad y las ansiedades es lo que hoy hay en este mundo de hoy. Por eso, los que buscamos el bienestar en la vida eterna es porque hemos entendido que el bienestar en la tierra lo vamos a alcanzar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas que necesitamos, fíjese usted, hermano amado, dice así el Evangelio, que Dios mismo los va a añadir. Él es el que añade. Cuando nos ordenamos, nos ubicamos, a fin de que es cierto que estamos en este mundo, dijo Jesús, nuestro Mesías, pero no somos de este mundo. No tenemos por qué vivir inseguros, ni mucho menos estar en ansiedades. Porque nuestro Dios Todopoderoso, Él es nuestra fortaleza. Él tiene un poder para nosotros a fin de desaparecer en nosotros las ansiedades. ¿Y es por qué? Porque hemos entendido algo, hemos escuchado algo, hemos prestado atención a algo y hemos puesto en acción algo. La palabra de Dios que nos permite alcanzar, y ahí voy, verdaderamente
el bienestar hacia la vida eterna, ¿de dónde debe de venir? Y no quiero sumar personas, no, voy de frente a donde debe de venir. La palabra de Dios que hoy se viene escuchando, que estamos escuchando, hermano amado, tiene un fundamento. Y aquí voy, que ningún ser humano, ninguno, sea creyente o no, puede desecharlo. Porque cuando se desecha las cosas de Dios, se comete transgresión. Y cada transgresión es apostasía. Sí, así suena. Así que la palabra de Dios tiene un fundamento, a fin de que nosotros alcancemos verdaderamente el bienestar hacia la vida eterna. Y hemos dicho que este fundamento tiene un patrón que Dios ha dado a fin de que para conocerle, el conocimiento de su palabra tiene un fundamento. Ese fundamento está en Isaías 2:3. Dice, de Sión, es decir, de Israel, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías 2:3. Y este fundamento, este patrón, tomó vida en Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los discípulos, que en total eran 120. ¿Y qué sucedió? Antes de que venga el Espíritu Santo, Jesús nuestro Mesías le dijo a sus apóstoles, ustedes, una vez que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios como patrón bíblico es, y lo voy a decir así bien sencillo, solamente puede ser enseñado por un judío mesiánico. Así como fue en los tiempos de los apóstoles. Ningún gentil puede asumir esa responsabilidad. En el tiempo del libro de los Hechos, todas las congregaciones que se levantaban, el quien guiaba el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra de Dios, era un judío mesiánico. Lamentablemente eso se suspendió por siglos. De esto hemos hablado ampliamente. A mediados del siglo III se suspende eso. Y, lamentablemente, no solamente la humanidad ingresó en un momento de tinieblas, sino que también los creyentes mismos. Porque no fueron enseñados de alguna manera por un judío mesiánico, un judío creyente en el Mesías, o por un israelita creyente en el Mesías. En estos días, hermanos amados, para que comience un evento espiritual en Occidente, hemos dicho que primeramente debe comenzar en Israel. Y es así que una profecía, y ahí voy, exclusivamente para Israel, Isaías 60, los 5 primeros versículos,
inicia su cumplimiento a partir del 14 de mayo de 1948. Es cuando Israel comienza a levantarse y a resplandecer porque fue reconocida como nación. Y en este proceso en que Israel se iba levantando, fíjese, desde el año 48, y comenzaba a resplandecer como nación, nuestro Dios Todopoderoso inició un camino para que recientemente, fíjese, después de cuántos siglos, sea como Hechos 1:8, judíos creyentes en el Mesías puedan ¿qué? Cumplir Isaías 2:8. Enseñar la palabra de Dios, ellos como testigos primeramente. Y es que recientemente, porque no estoy diciendo hace décadas, no, recientemente, puede ser 6, 7 años recién atrás, en que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios en quien hablamos de Él, pero que aún tenemos que conocerle más, y la única manera de conocerle es basado en este patrón bíblico que les hablo. Es así que se comienza a activar recientemente Jeremías 23 y Joel 2, donde habla de que Dios mismo iniciaría, como ya lo está iniciando, a recoger su remanente. Y por la invocación que hacen los judíos a fin de ser salvos. Es así, hermanos amados, que nosotros estando aquí en Occidente y siendo creyentes, y se tiene que llegar a ser creyente redentivo gentil. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un creyente redentivo gentil? Y gentil, yo soy gentil, porque todo aquel que no nació en Israel es gentil, según la Biblia. No se trata de un tema que nos pueda discriminar, no. Nos ubica quienes somos desde el punto de vista de nacimiento. Entonces, la diferencia entre un creyente y un creyente redentivo es que el creyente redentivo escuchó, prestó atención y se puso en acción cuando escuchó a un testigo judío creyente en el Mesías en Jerusalén. Es el patrón. Nadie puede destruir eso. Y cuando usted empieza a escuchar esas voces que salen de Jerusalén, Israel, entonces todo, si es que uno se dispone a dejar doctrinas, a dejar teocracias denominacionales, cuando uno se dispone a escuchar a Dios antes que a los hombres, en nosotros surge una transformación y surge un cambio. Y comenzamos ¿a qué? A buscar el bienestar para la vida eterna. Y dejar que nuestro Dios Todopoderoso añada nuestras necesidades. En esta séptima exhortación, porque está basada, como les dije hace un rato, en las 7 congregaciones
del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 también. No es solamente para las congregaciones de este tiempo. En ese tiempo, todas las congregaciones que estaban en el Medio Oriente, para darle un entorno más amplio, todas tenían la particularidad de que cuando recibían una epístola, la compartían con las otras congregaciones. O sea, no solamente era, por decirle, para Efesios, para Colosenses, no. Ellos recibían y lo compartían con las otras congregaciones, inclusive las que estaban por la región de la que hoy es Turquía. Y estas exhortaciones no han terminado porque están hasta el día de hoy en un llamado que Dios viene haciendo a todos los creyentes. Y comiencen a escuchar a las voces de Jerusalén, Israel, testigos de Jesús el Mesías, verdaderos judíos mesiánicos. Entonces, hermano amado, hoy vamos a ver la 7ª exhortación a un creyente gentil para que sea parte de las ovejas remanentes que Dios viene buscando. Y vamos a comenzar, y esto tiene que ver con el mensaje a la congregación de Laodicea. Busque usted ahí en su Biblia, búsquelo, hermano amado, porque acá hay mucha riqueza que si tendría que darlo todo, nos quedaríamos no sé cuántas horas, pero vamos a darle la esencia. Busque Apocalipsis 3. Y vamos a leer del versículo 14 al 22. Quiero que usted sepa que la congregación de la Odisea, probablemente el pastor de esa congregación fue un discípulo gentil del apóstol Pablo. Epafras era su nombre y era de Colosas, ¿no? Y además luego va usted a comprender un poco más. Al parecer fue pastor en Colosas y después llegó a ser pastor de la congregación de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo del 14 al 22. Escribe al mensajero de la congregación que está en la Odisea, es decir, al pastor de esa congregación. Esto dice el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Vamos a darnos cuenta que estas eran obras no de fe, eran obras fruto de el problema que tenía la Odisea, la congregación indudablemente. Yo conozco tus obras, seguramente muchas obras, muchos quehaceres congregacionales, pero le dice aquí, fíjese, Jesús, el Mesías, no eres caliente ni tampoco frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Ya hemos dicho, hermano amado, que la salvación se pierde. Un día
Jesús puede tocar nuestra vida, Dios nos da su gracia de salvación, nos ve un recipiente de fe, pero si no perseveramos en la verdad, en el patrón bíblico que estamos hablando, puede ocurrir tibieza en la vida de un creyente y puede Jesús el Mesías quitarle la salvación y continuar y como está, como estaban los creyentes de la Odisea. 17. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Lo que pasa que la Odisea, como estaba en las costas, tenía mucho comercio y producía mucho textil y llegó a ser financieramente, tenía grandes finanzas. Por eso, hasta los creyentes, seguramente negociantes, empresarios ahí, decían, no, estoy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y aquí vienen unas palabras fuertes de exhortación que le dice el apóstol Juan, porque así escuchó de Jesús el Mesías. Pero ignoras, le dice, congregación de la Odisea, ignoras que eres pobre, eres miserable, desdichado, ciego y desnudo. Fuertes palabras de exhortación, hermanos amados. ¿Y qué le dice? Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez. Y un ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo, mire lo que aquí viene, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso. Usted dirá, no lo entienda esta palabra celoso en el lenguaje español. Esto hay que entenderlo en el lenguaje hebreo. Celoso significa para un creyente hacer lo que Dios nos manda. Ese es el celo de Dios. Hacer lo que Dios nos manda hacer, es decir, ser obedientes. Y le dice, y arrepiéntete. O sea, no era celoso y le mandaba que se arrepienta. Es decir, que transforme su vida. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Aquí también, hermano amado, leamos en este pasaje, hay tanta riqueza que aquí usted va a entender algunas cosas que en otras iglesias se habla, fuera del contexto, indudablemente. ¿Por qué? Porque no están escuchando con atención, ni mucho menos poniendo en práctica o en acción qué es el patrón bíblico de Dios, qué es Isaías 2, 3 y Hechos 1:8. No entienden eso. Pero es mi oración, es mi anhelo, hermanos amados ahí del canal del ministerio, que Dios le conceda entendimiento y sabiduría para entender estos tiempos, no basados en el hombre, sino lo que Dios nos permite entender desde el fundamento bíblico para conocerle a Él, que ya hablamos. 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones y a usted, creyente que está viendo ahí en el canal del ministerio. La única congregación, hermano Mao, de las 7, la única que no tenía ninguna condición buena que resaltarle, era la congregación de Laodicea. El apóstol Pablo la menciona en Colosenses, como le dije hace un momento, en cuanto al posiblemente el pastor de esta congregación de Laodicea. Busque Colosenses capítulo 4. Búsquelo, hermano amado, búsquelo. Y busque usted el versículo 16. Mire, acá puede haber como que hay confusiones, pero hoy vamos a darle la verdad. Cuando le sea leída esta epístola, hagan que también sea leída en la congregación de Laodicea. Y la que fue escrita a Laodicea, léanla ustedes. Aquí muchos pueden pensar que está hablando de esta séptima exhortación, de la epístola que el apóstol Juan escribió a la congregación de Laodicea. Pero ya le dije que en los tiempos del apóstol Pablo, él visitó muchos lugares, envió también a muchos lugares. Y probablemente el pastor de Colosenses, Epafras, en algún momento llegó a ser el pastor de la congregación de Laodicea. Y aquí están hablando de mensajes anteriores al mensaje de la congregación de Apocalipsis, al mensaje de la congregación de Laodicea del libro de Apocalipsis, el cual envía el apóstol Juan. Ese era otro momento. Porque para que usted tenga idea, el apóstol Juan escribió estos mensajes a las 7 congregaciones en la isla de Patmos, mientras él estaba encarcelado, más o menos el año 90, cuando ya el apóstol Pablo había fallecido. Entonces, en este mensaje a la congregación de Laodicea, lo vamos a ver con pocos detalles, porque recuerde, hermano amado, usted también ahí, amigo del canal de ministerio, el año 2022 enseñamos todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Usted puede verlo ahí, busque usted, este debe estar en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, con mucho más detalle, mucho más amplio. Pero hoy quiero ir al centro del tema del cual hoy nos congrega. Jesús nuestro Mesías se presenta en este mensaje a la congregación de Laodicea de 3 maneras: como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, y como el príncipe de la creación de Dios. Ya hemos dicho, y volvemos a decirlo para recordarlo y se afirme,
que no existe, hermano amado, en ningún pasaje del Evangelio que una oración se debe terminar en amén. ¿Quién lo creó? Los líderes, las doctrinas, las denominaciones que no escucharon ni escuchan en base al patrón bíblico y implantan su doctrina, su teología, su enseñanza. Esta palabra amén en el hebreo tiene un significado: ante una verdad absoluta. Eso significa amén. Es así que puede usted revisar cuando aparece la primera palabra amén. Lo dejo para que lo lea usted. Número 5, capítulo 5, versículos 21 y 22. Pero quiero leerle Números capítulo 5, versículos del 21 y 22. Pero el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice algo. En el capítulo 1 vamos a leer 2 versículos, el 19 y el 20. Ya que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien les fue predicado por medio de nosotros, por mí, o sea, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino fue sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él, en el Mesías, en el Cristo, son sí, y por tanto, por medio de Él nosotros damos el amén para la gloria de Dios. Es indudable, Él es el único que tiene la verdad absoluta. Por eso ellos daban el amén a Jesús el Mesías, porque Él era la verdad absoluta, Él era la vida. También se presentó como testigo fiel. Un testigo fiel y verdadero es aquel que por Él se hizo cosas. Eso es testigo fiel. Y este testigo fiel, estas dos palabritas, testigo fiel, hermano amado, al único que se le asigna estas dos palabras es a Jesús el Mesías. Existe en la Biblia palabras testigos, 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 pero nunca las dos juntas. Testigo fiel. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Mesías, era el único que Dios le asignó ser testigo fiel, por el cual Él hizo todas las cosas que hoy vemos. Y eso nos lo dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 3. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. También se le conoce como príncipe de la creación de Dios. Príncipe de la creación de Dios es un gobernante que tiene autoridad de gobierno sobre todo, sobre toda la creación. Es Jesús nuestro Mesías. Él es el príncipe de la creación de Dios. Dios le ha dado esa autoridad de gobierno. Y nos lo hace recordar en Mateo 28, versículo 18. Acercándoseles Jesús, habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Aleluya. En el nombre de Jesús, todo creyente redentivo gentil aquí en Occidente reciba
la autoridad que Jesús recibió por parte del Padre y seamos enviados a esta tierra a compartir el Evangelio. ¿Cuál era la condición de la Odisea? Aquí, hermanos amados, la condición de la Odisea ha sido enseñado, predicado fuera de contexto. ¿Por qué fuera de contexto? Porque no escucharon el patrón bíblico para conocer a Dios y a su palabra. ¿Cuál es el patrón? De Israel sale la ley y la palabra de Dios. Y son los testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén quienes lo enseñan hasta los confines de la tierra. Y recientemente, recién se están levantando y resplandeciendo. Sí, yo he tomado y sigo tomando de ahí mucha enseñanza de uno que lo comencé a seguir desde el año marzo 2021. Marzo 2021. La condición de la Odisea. Vamos a leer el versículo 15 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Aquí le está diciendo que esas obras no eran porque eras caliente o porque eras frío. Uy, hermanos amados, acá al frío lo consideran como helado, alguien desconectado de las escrituras. Pero usted va a ver que los de la Odisea entendían a qué se refería. ¿Y qué le dijo? Ojalá fueras frío o caliente. Imagínese usted que le diga a un creyente, ojalá seas frío. No sé si se le va el dominio propio y nos tira la Biblia. Pero bueno, mal enseñado. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, ahí está el tema. Puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Como les dije, los creyentes de la Odisea entendían el mensaje. Y esto hablaba de la condición espiritual que ellos tenían. Tibios. Y no eran fríos ni eran calientes, que eran las dos condiciones espirituales buenas para la congregación de la Odisea. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada, pero sí tuvieron una necesidad del agua. Ellos tenían muchas finanzas, compraban insumos y uno de ellos que tenían que comprar era el agua. Ahora mire, compraban el agua fría a los colosenses, que estaban a poquísimos kilómetros de la Odisea, sería 15, 20 kilómetros no más. Y a una tal ciudad, Hierápolis, también muy cercano a la zona de la Odisea. Hierápolis tenía agua, pero caliente. Y con la finanza que tenía la Odisea, hicieron acueductos a fin de que llegara el agua tibia a la Odisea. Lo tibio no es bueno. Porque lo tibio, hermanos amados,
hace al creyente, vive en apariencia y vive en religiosidad. ¿Por qué? No fue enseñado del patrón bíblico. No escuchó tal vez a un testigo de Jerusalén, según Hechos 1:8. De repente hasta ahora no ha escuchado a un judío creyente en el Mesías, levantados recientemente en Jerusalén, y que le hable de estos temas, que se darían cuenta que lo que ha recibido está fuera de contexto. Por eso puede ser tibio. ¿Cuál era el problema de la congregación de la Odisea? Este lo encontramos en el versículo 17, ¿no? Tiene usted su Biblia a su mano o la Biblia digital a su mano. El versículo 17 que dice: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. ¿Sabe lo que pasa con el creyente tibio, hermano amado? Piensa como los de la Odisea. Dice: financieramente estoy muy bien. ¿Y saben lo que piensan? Que la riqueza que tiene, las finanzas muy altas que tienen, dice: esta es una medida de la gracia de Dios en mi vida. Dice: más finanzas, Dios me bendice más, hay más gracia conmigo. Se olvidan, porque de repente no les enseñaron, que la congregación de Filadelfia era la congregación más pobre en finanzas de las 7. Sin embargo, Dios no tuvo ninguna exhortación para ellos. Ninguna. Al contrario, le dio 3 premios y le dio 2 coronas. Hermano amado, los creyentes altivos o que tienen abundancia financiera, en absoluto no están conectados a que tienen una mayor gracia de Dios. Así pensaban los de la Odisea y hoy piensan así también. Me encontraba antes con muchos que pensaban y seguramente seguirán pensando así. Hermano amado, se puede ser rico, se puede ser pobre, pero fieles a Jesús el Mesías. Se puede ser rico, se puede ser pobre, pero tibio ante Jesús el Mesías. O sea, no es frío ni caliente, que son 2 condiciones espirituales buenísimas. Pero también Jesús el Mesías les da la solución. Vamos al versículo 18. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver. Adquirir de parte de Dios oro probado por fuego para ser rico. Este sábado les compartí, domingo creo, a mis hijos. No, en esta semana ha sido el viernes.
Hermano amado, una tentación financiera llega increíblemente al Facebook y muy sutil. ¿Qué haría si a usted le dicen, te vamos a dar la mitad de una herencia porque tienes el apellido igualito que un peruano que estuvo en Turquía, falleció por el COVID y el banco tal dio tantos años vencido eso, lo toma el banco y resulta que una funcionaria de ese banco se pone en contacto conmigo, solo le estoy dando los detalles y me dice, hay 9,000, es impresionante, 9,500 millones de dólares y para evitar que los accionistas lo tomen, porque es una política de ese banco, mitad para usted, mitad para mí. Y otra serie de cosas. Así que, conociendo un poquito de finanzas, y de hecho, conociendo más las escrituras, este viene del príncipe de Magog, ¿no? Ya usted sabe quién es Magog. Turquía, ¿no? Ya eso hemos hablado. Investigo su nombre y efectivamente era una funcionaria de ese banco. O sea, tenía la certeza que era funcionario, estaba su foto, todo, el banco tal, todo. Y dije, wow. Y lo dejé. Y cuando leo este versículo de la enseñanza que hoy estamos compartiendo, hubo algo que sucedió en mí. Solo le estoy dando los resumen de la tentación, ¿no? Porque habían otros detalles más. ¿Qué dice ahí? Adquiere de mí oro probado por fuego, para que seas rico. Aleluya. Y una vestidura blanca para vestirte. Comprar oro refinado. Hermano amado, la Biblia nos muestra que el oro se puede entender y usar de dos maneras, uno para purificación y el otro para destrucción. ¿Qué habían hecho lo de Colosas? Les gustó el oro. Claro, es que el oro es una simbología de las finanzas, ¿no? Y dice que cuando el ser humano depende del oro material, cuando depende del oro material, es decir, de la finanza material, depende de eso, esto lo va a conducir a su autodestrucción. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Que no podemos amar a dos dioses. No podemos amar a Dios y no podemos amar a Mamón, que es el dios del dinero. Indudablemente que cuando leí este pasaje dije, Señor, wow. Mamón también está en Magog, el príncipe de Turquía. Fíjese de dónde viene esa, y con aparentemente mucha legalidad. Y ahí lo dejé, porque yo he elegido, hermano amado, esto, adquirir oro probado por fuego. Hoy estoy en camino a ser rico cada día, a fin de que mis vestiduras blancas cada día resplandezcan más. Pero cuando uno elige, hermanos amados, y uno tiene dependencia del oro espiritual de Dios, refinado por el fuego santo, nos conduce a nuestra santificación. Hermano amado, más pobre espiritual, más afortunado y más rico. Esto no se entendería, pero cuando hay entendimiento y hay sabiduría,
Pobre en el hebreo significa necesidad de Dios. Ay, disculpe, hermano. También les dice que hay que tener una vestidura blanca para cubrir nuestra desnudez. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 19, versículo 10 al 14. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que limpien sus vestiduras, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Luego advierte al pueblo diciéndoles: tengan cuidado, no suban al monte, ni se acerquen a sus límites, ya que todo aquel que se acerca al monte será muerto. No lo tocará mano alguna, pues será apedreado o asaeteado, sea animal o persona, no vivirá. Mientras la trompeta esté silenciosa, les estará permitido subir al monte. 14. Y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Luego ellos limpiaron sus vestiduras. ¿Cómo se santifica hoy un creyente redentivo gentil? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, búsquela, hermano amado, es bien interesante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación. ¿Para qué? Para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. Quiere decir que en un creyente redentivo gentil, el Espíritu Santo tiene que vivir en su vida. Es templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando ha entendido el patrón bíblico para conocer a Dios y su palabra, cuando sabe Isaías 2:3 y Hechos 1:8 del cual hemos hablado, la fe verdadera viene a su vida desde Jerusalén. Aleluya. También le dice: unge tus ojos. Comprar simbólicamente el colirio de Dios es para combatir la ceguera espiritual y poder ver la fe verdadera. El fin era, hermanos amados, que usted sabe que los dones son irrevocables. El verdadero discernimiento de espíritus nos permite ser transformados y nos permite cambiar. Es decir, salir de un lugar espiritual de error a un lugar espiritual donde sí vamos a entender con la sabiduría de Dios la fe verdadera. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda. También
La congregación de la Odisea, en el versículo 19, le fue escrita, como que hasta ahora permanece. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Este versículo, hermano amado, nos establece un principio. No porque nuestro Dios Todopoderoso reprenda a un creyente redentivo y lo discipline, es porque lo odia. No, al contrario, es porque lo ama. Pero sí Él está diciendo, sé celoso, es decir, vuelve a la obediencia. Arrepiéntete, es decir, transfórmate para que puedas entender la obediencia que Dios quiere en cada uno de nosotros. En el versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y él comerá con él y él conmigo. Hermano amado, aquí la puerta es Jesús nuestro Mesías. Y aquí viene la correcta interpretación de este pasaje. Él hoy está esperando, porque quiero llevarlo al plano de hoy. Él está esperando que un creyente llegue a ser un creyente redentivo, gentil. Y Jesús está llamando, porque Él es la puerta. Y dice, y si alguno oye su voz, bueno fuera haber visto que ha escrito, y si todos escuchan mi voz, pero dice, y si alguno, quiere decir que no todos escucharán su voz. Dice, y abre esta puerta, no es que es otra puerta, no, Jesús es la puerta, es decir, se conecta a Jesús el Mesías. ¿Qué hace Jesús el Mesías? Ok, vienes conmigo, te llevo de la mano, ahora vas a comenzar a entender la fe verdadera que mis testigos en Jerusalén vienen enseñando. Y a ti te daré, ¿qué dice? Y comeré con él y él conmigo. Hermano amado, te transmito mi experiencia propia. Cuando oigo a este gran amigo allá, este judío, creyente en el Mesías desde el año 2021, hemos recibido, me he matriculado que es para pastores, su academia. Casi 2 años he estado en diversos ciclos. Te da las pautas. Prácticamente, ¿qué te da? Esto que estamos hablando. Empiezas a conocer la fe verdadera porque te insertas al patrón bíblico de Dios. Sus testigos son en Jerusalén, judíos, creyentes en el Mesías, que recientemente se han levantado, empiezan ¿a qué? Y tú te transformas, empiezas a cambiar, empiezas a desechar doctrinas de hombre, denominación de hombre, teología de hombre, hasta cobertura de hombre. ¿Sí? Y empieza en ti esa transformación, ese cambio, y es lo que hoy venimos dándole a ustedes. Y hasta hoy nos viene o me viene enseñando este varón. Pero hay un llamado. Este año 2025 hemos iniciado una serie. Vuélvanse a Dios con todo el corazón y
con arrepentimiento sincero. Zacarías capítulo 1, los 5 primeros versículos. En el mes octavo, en el día primero del mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Yahweh a Zacarías, hijo de Berequías, hijo del profeta Ido, diciendo: Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Diles: así dice Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, no escucharon ni me obedecieron, declara Yahweh. ¿Dónde están sus padres y mis profetas? ¿Viven acaso para siempre? Este pasaje, hermanos amados, es un llamado a los hijos de Israel. Zacarías, fíjese cuántos años, más de 2000 años, y recientemente se está cumpliendo este pasaje en Jerusalén. Los testigos de Jerusalén ya han comenzado a bendecir hasta los confines de la tierra. Esperemos que continúe. Jesús, nuestro Mesías, siempre se va a revelar a un vencedor. Por ejemplo, aquel que venció se salió de un espacio espiritual, llamémosle de confusión, y pasó a un espacio espiritual de la fe verdadera. Jesús estaba llamando, le escuchó, como hoy puede estar usted escuchando, amigo del canal del ministerio. Y que versículo 21, vamos a leer el versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso es lo que está hablando Jesús, nuestro Mesías. ¿Qué significa para un creyente redentivo, gentil, sentarse cerca al trono de Jesús? 3 cosas. Lo voy a leer. Usted puede verlo en el video y tomar nota más detalle. Número 1. Va a participar en el reino con autoridad y poder. 2. Por haber abierto los ojos y perseverar, tiene una puerta que es Jesús el Mesías, que lo va a conducir a compartir el gobierno de Jesús el Mesías en el milenio. Y dice, la carta termina con un llamado a vencer. Y no solo a oír el mensaje, sino a tomar una acción que le conduzca a un creyente a una restauración espiritual y llegar a ser un creyente redentivo gentil. Y termino con estas palabras para ustedes, hermanos amados en el canal, porque nosotros nos quedamos aquí porque vamos a compartir la cena. El Señor Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Este es un llamado al creyente a volverse a Jesús el Mesías. Ahí, hermanos, amigos del canal del ministerio,
Que Dios los bendiga, que hoy haya sido usted bendecido y tome la mejor decisión para su vida. Y sobre todo, su bienestar para la vida eterna. Bendiciones. Amén. Listo.